Buenas tardes, siendo las 14:30 horas, entonces vamos a dar inicio a las presentaciones del día de hoy. La dinámica es básicamente la que ya conocimos la semana anterior con la presentación de los casos. Vamos a permitir, como tenemos de hecho 4 casos que discutir el día de hoy, vamos a permitir que los estimados compañeros estudiantes presenten su caso. Si hubiera algo muy relevante que comentar, yo voy a interrumpir, o alguien que quiera comentar algo, pues puede levantar su mano y le damos el espacio para que haga su comentario o pregunta. Y si no, pues al final de la presentación vamos a hacer un par de preguntas a los presentadores para complementar la información que sea conveniente. Recuerden anotarse en el chat, por favor, para que dejen constancia de su asistencia a la sesión. Y pues habiendo dicho esto, le pido por favor a la doctora Sánchez que inicie con su presentación. Adelante, doctora. Perfecto, doctor. Ahorita iniciamos. Bueno, para empezar, buenas tardes, doctor, compañeros. Mi nombre es Fabiola Sánchez y el día de hoy les voy a presentar mi caso clínico que se vio durante el mes de diciembre de 2021 en el servicio de medicina A. Vamos a iniciar con lo que son los datos de identificación del paciente, los cuales son de que el nombre vamos a dejarlo con las iniciales LEL. Es un paciente masculino de 69 años, quien nació el 13 de diciembre de 1952. Es casado, religión católica, ladino, de ocupación en la agricultura, procedencia y residencia en Guatemala, exactamente en Villanueva. Escolaridad sexto primaria. Como profesión tuvo un título de analista de bodega en México en el 74. Y su fecha de ingreso al Hospital Roosevelt fue el 2 de diciembre del 2021. Pero ¿cuál fue el motivo de consulta de este paciente? El motivo fue, anotado en papeleta, fue astenia y adinamia de 15 días de evolución. Entonces vamos a tener que en la historia de la enfermedad actual se comenta al momento del ingreso que el paciente refiere que desde hace aproximadamente 15 días inicia con astenia y adinamia asociada a hiporexia, quien no hay consulta debido a debilidad generalizada, sensación de palpitaciones y fatiga. Niega antecedente de fiebre, diarrea o síntomas respiratorios. Y refiere una pérdida de peso aproximadamente de 40 libras en 4 meses. Entre los antecedentes patológicos encontramos que no va a referir a familiares, alérgicos, quirúrgicos, traumáticos. Y el único antecedente de importancia va a ser un médico de gastritis diagnosticada hace 25 años, tratada con médico privado, con un medicamento el cual no recuerda, pero que recuerda que duró durante 8 días. Después vamos a encontrar entre los antecedentes personales no patológicos que cuenta con una dosis de esquema contra COVID-19. Su alimentación previa al ingreso es balanceada, pero 2 veces al día. Consumo de 4 vasos de agua al día. Y entre sus hábitos se encuentra micción 7 veces al día, defecación 1 vez al día. Conductas de riesgo, encontramos orientación sexual heterosexual, una pareja sexual, inicio de vida sexual a los 27 años, niega enfermedades de transmisión sexual, tatuajes, perforaciones o transfusiones. En lo que respecta al perfil social, encontramos la referencia de que refiere vivir en una casa propia de construcción informal, con paredes de adobe y techo de lámina. 4 habitaciones para 7 personas que conviven en esta casa, pues él vive con su esposa, sus hijos, nuera y 2 nietos, y todos tienen una buena relación entre sí. Además tiene animales de granja, mencionaba vacas, toros, gallinas. También su trabajo que es en agricultura y que también tiene sembrados de algunos alimentos para consumo familiar en su vivienda.
y que también consume ciertos productos de los animales de granja que posee, ¿verdad? Entre ellos leche, huevos y carne. Durante el examen físico, encontramos un examen físico de ingreso en el que el paciente tiene signos vitales de temperatura 36.8 grados, presión arterial de 110/70 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, un peso de 41.8 kilogramos, una talla de 1,53 metros. Y esto nos da un resultado de IMC de 17.82, lo cual se puede clasificar en una desnutrición proteico-calórica grado 1. También encontramos que el paciente se presenta alerta, lúcido, activo, con apariencia crónicamente enferma, orientado en tiempo, espacio y persona, con discurso coherente, arreglo e higiene personal adecuadas, normocéfalo, ojos simétricos, con movimientos de ojos conservados, pupilas isocóricas, reflejo consensual y fotomotor conservados. En nariz encontramos tabique nasal centrado, narinas permeables, sin epitaxis ni rinorrea. Encontramos una mucosa oral semihúmeda, cuello simétrico, con movilidad pasiva y activa conservada, sin dolor, masas o adenopatías a la palpación. También encontramos lo que es un tórax simétrico expandible, con buena entrada y salida de aire bilateral. No se auscultan estertores ni sibilancias. Corazón rítmico, sincrónico, sin soplos o signos de galope, con S1 y S2 conservados. Abdomen blando, depresible, poco doloroso a la palpación. El dolor que refiere es en epigastro. Tiene ruidos gastrointestinales presentes, sin organomegalia o masas. Miembros simétricos móviles, sin edema, sin dolor a la palpación. Con examen neurológico con fuerza muscular 5 de 5 en las 4 extremidades y reflejos normales. El diagnóstico de ingreso fue una anemia que estudio, la cual es orientada a neoplasia, a síndrome mieloproliferativo y a un proceso linfomieloide agudo versus uno crónico. Vamos a hacer aquí una pausa, doctora. Solo quiero comentar un par de cosas. Primero, que llama mucho la atención, siempre nos tiene que preocupar cuando un paciente tiene síntomas muy generales, como pues este paciente los tenía como motivo de consulta, dado que la anemia, perdón, la dinamia, la astenia, son síntomas realmente muy frecuentes y muy inespecíficos. O sea, fácil hay unas 100 entidades clínicas que pueden dar esas molestias o más. Entonces, cuando tenemos síntomas tan generales, debemos también ser muy amplios en el diagnóstico diferencial, tomando en cuenta las características del paciente, pérdida del peso importante, el cansancio, la fatiga, el consumo de su estado general, y que al examen físico no había realmente organomegalia, ganglios linfáticos alterados o alguna otra situación, pues tenemos básicamente 2 o 3 posibilidades que pensar. Si hablamos desde el punto de vista infeccioso, antes de pues, que nos dijera aquí la doctora de los laboratorios, si hablamos desde el punto de vista infeccioso, tuberculosis o también enfermedades por hongos como histoplasmosis pueden ser situaciones que puedan dar un cuadro muy parecido a lo que el paciente se quejó. Infección por VIH es otra infección también que puede dar este mismo cuadro clínico. Si hablamos de neoplasias, tenemos que abarcar ahí, digamos, ciertas neoplasias más frecuentes, sobre todo por la edad y las características clínicas del paciente. Neoplasia de cabeza del páncreas o de un cáncer pancreático,
un cáncer colónico, o como en este caso se está considerando, la posibilidad de que la neoplasia sea una neoplasia pues de tipo líquido, es decir, una leucemia. También puede ser, o un cuadro de un síndrome mieloproliferativo. Y si hablamos de situaciones metabólicas, recuerden siempre que cuando hay mucha pérdida de peso, las alteraciones de la glucosa, sobre todo el diabetes mellitus, si el paciente no se ha dado cuenta, parece increíble pues, pero si el paciente no se da cuenta de que es diabético y pasa mucho tiempo descompensado, después de un tiempo empieza a tener catabolia y pérdida importante de peso. Entonces, es necesario mantener un diagnóstico que sea bastante amplio, y a continuación la doctora nos va a presentar cuáles fueron esas consideraciones y los laboratorios que se van obteniendo. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Bueno, continuando, vamos a tener, para orientarnos un poquito más a lo que va a ser los diagnósticos finales, todo lo que es la evolución intrahospitalaria y lo que fueron los exámenes que se le realizaron al paciente. Dentro del servicio, durante las revisiones y el examen físico al paciente, se obtuvo más información respecto a su enfermedad, como lo que es de que el paciente refiere de que en octubre él descubre o siente una masa en epigastro que causa el dolor en la epigastralgia, a la cual le atribuye la inapetencia y la saciedad precoz. Sin embargo, esta no era palpable al examen físico, solo él la menciona y decía de que eso era lo que le dolía como tal. También encontramos... Solo, doctora, con este dato es bien importante, que cuando uno tiene esta queja de parte del paciente, sobre todo la percepción de saciedad precoz, debe de considerar que hay algún problema a nivel de tracto gastrointestinal, específicamente en el estómago. Entonces ya hay que darle mucho valor a esta queja del paciente para establecer pues ya no solo el diagnóstico, sino esa ruta diagnóstica que nos va a dar al final a lo que el paciente tiene. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, también, bueno, como les mencionaba, este dolor también decía que era principalmente lo que es en la región del epigastrio y en el hipocondrio derecho. Se le empezó a administrar lo que es analgésicos, llegando a administrarle tramadol. Sin embargo, él refería leve mejoría, incluso con el tramadol. Entonces, también es un dato importante de eso. De ahí también se quejaba de dolor lumbar de lateral derecho con puño-percusión positiva. En los exámenes de laboratorios encontramos los siguientes valores. Voy a recalcar principalmente los que están alterados. También quisiera recalcar primero lo que son los glóbulos blancos, debido a que a pesar de que se encontraron unos glóbulos de 6.36 mil por microlitro y que lo normal es de 5 a 10, estos fueron aumentando conforme a la estadía. Entonces, eso junto con la puñopercusión también habían orientado a un posible foco infeccioso que fuera, por ejemplo, una ITU. Sin embargo, se realizaron diferentes estudios como urocultivos, examen de orina simple, tiras de orina, eh, sedimentación también, y todos estos están normales realmente. Entonces, estas iban siempre en aumento realmente, hasta que el 16 de diciembre quedó con un valor total de 13.3. De ahí también observamos de que hay una disminución de los valores de glóbulos rojos, eh, lo, lo cual nos dice de que está una anemia. Vemos la hemoglobina y el volumen corpuscular media junto con la hemoglobina corpuscular media, lo cual nos indica de que es una anemia microcítica y hipocrómica.
Los valores se mantienen bajos durante el resto de los controles, dejando los datos más recientes el 16 de diciembre, con diagnóstico igual de eh, anemia microcítica e hipocrómica. A ver. Hallamos también lo que son los valores de la coagulación alterados. Solo, Y, doctora, con las plaquetas, regrésese, por favor. uh-huh. Bueno, mire, o sea, todo lo que ha dicho está muy bien y me parece excelente la explicación de la interpretación de la hematología completa. Efectivamente tiene una anemia importante de tipo microcítico hipocrómico, que seguramente tiene relación con el problema de base que llevó al paciente a consultar y que es la causa de su patología. Aquí me llama la atención el recuento plaquetario. O sea, aquí entiendo que son, pues, si no estoy mal, más de 1 millón de plaquetas lo que el paciente está teniendo, ¿no? Uh-huh. Correcto. Va. Entonces, fíjese que aquí, voy, el dato más reciente es 970,000 plaquetas. Recordemos que el recuento total de plaquetas, como usted lo dice acá, es de 150 a 500,000 plaquetas por microlitro, pero cuando está tan alto lo vamos a interpretar como una especie de reacción de fase aguda. Recuerden que las plaquetas son un reactante de fase aguda o incluso también crónica. O sea, el tema es que cuando están tan altas es muy, muy probable que el paciente tenga un problema de tipo neoplásico o puede ser una infección crónica y debilitante tipo tuberculosis, pero es raro, no he visto ningún paciente con tuberculosis que haga tanta trombocitosis. Generalmente cuando suben tanto es porque hay algún trastorno neoplásico de base, una neoplasia maligna, así que también es otro dato importante y que quería recalcar antes de que pasara a la siguiente diapositiva. Sigamos, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, respecto a los tiempos de coagulación, encontramos de que están levemente elevados. Estos, bajo lo que yo pude investigar, mucho de esto puede deberse a una deficiencia alimenticia. Y más si recorremos de que el paciente tiene una saciedad precoz, nos puede orientar a esto, ¿verdad? Encontramos en la química, estos son los resultados de la química sanguínea, donde encontramos valores de sodio, calcio y LDH séricos disminuidos y la gamma glutamil transferasa aumentadas. Bajo lo que puede encontrar, estos también pueden ser, por ejemplo, por daños a tejidos, por ejemplo, con la LDH, que puede significar daños a tejidos si están elevados. Sin embargo, cuando están disminuidos, no es de tanta importancia clínica. Mientras que, por ejemplo, el aumento de la gamma glutamil transferasa nos puede orientar a daños hepáticos. También se le hizo una cinética de hierro para valorar la anemia. Esto debido a que se podría tratar de una anemia ferropénica por la misma inapetencia que tiene el paciente. Entonces encontramos de que tiene bajas los niveles de hierro y el porcentaje de la saturación de transferrina, pero tiene elevados los valores de B12. A mí realmente yo pregunté respecto a lo que es la cinética de hierro y tal vez el doctor me pueda orientar un poquito más. Sin embargo, mi residente me comentó de que estos valores están sugiriendo lo que es efectivamente eh, una perdón, se me fue la palabra, que no consume suficientes comidas que le puedan brindar los aportes alimenticios necesarios diarios.
Entonces, que sí podría darse por esa misma inapetencia, estos valores. Bueno, sí puede ser, pero bueno, recuerden que la principal causa de anemia microcítica hipocrómica en el mundo y en Guatemala en particular es deficiencia de hierro. O sea, es lo primero que hay que pensar. Sin embargo, si ya encontramos datos adicionales como estamos encontrando en este paciente que sugieren otras patologías, no debemos de encajarnos con que de plano es solo deficiencia de hierro, sino que confirmar realmente que la tenga. Y como se puede notar acá, los cambios que se tienen en todo lo que es los niveles, sobre todo de hierro y el porcentaje de saturación de transferrina, lo que sugieren es que no solo tiene deficiencia de hierro, sino que han habido una especie de cambios adaptativos a la misma deficiencia y que es algo muy crónico. Como ustedes pueden ver acá, los niveles de folato y de B12 están bastante bien. ¿Y por qué pasa esto? Porque la gente generalmente cuando se empieza a sentir mal, así como debilidad, cansancio, fatiga, astenia, dinamia, lo que hace es empezarse a inyectar neurotropas. Y entonces se ponen neurotropas cada semana o diario a veces, y cuando vemos incluso hasta la B2 está arriba de lo normal, y lo que le hace falta al paciente son otros oligoelementos, como en este caso. Ahora, que vamos a resolver todo el cuadro clínico del paciente solo reemplazando hierro, eso habría que verlo, ¿no? Hay que ver hasta dónde llegamos con el diagnóstico. Sigamos, doctora, gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, como mencionaba, este fue solo como un punto de vista de lo que podría llegar a generar la anemia. Como dijo el doctor, es una de las causas más comunes y más con el paciente que decía de que se llenaba rápido cuando comía. Posteriormente también en endocrinología se valoraron la posibilidad de Helicobacter pylori, dando resultado negativo, pensando en algo gastrointestinal como una gastritis o una úlcera, y sabiendo de que, por ejemplo, el Helicobacter pylori es uno de los agentes que llegan a dar estas patologías. También encontramos lo que son los marcadores tumorales, pensando de que también podría ser el proceso neoplásico, ¿verdad? En el cual encontramos lo que es el antígeno carcinoembrionario, levemente elevado para los valores de un hombre adulto no fumador. Hay que pensar de que este marcador tumoral nos sugiere posibilidad de cáncer colorectal y otros tipos de cáncer, principalmente del tracto digestivo. Vamos a hacer, entonces se realizaron otros estudios. Solo espero, con los marcadores tumorales, vuelvo a repetir lo que platicamos en la vez anterior con el otro caso. O sea, lo que sucede es que yo pienso que no utilizamos de forma correcta el recurso que tenemos y muchas veces solo pedimos, no es que yo les esté echando la culpa a ustedes, yo sé que ustedes muchas veces pues cumplen lo que el médico residente o el jefe les está pidiendo, pero realmente muchas veces, y hablando como jefe, digamos, en este caso, pedimos un montón de cuestiones para ver qué encontramos. Y no debe ser así. Aquí la elevación del antígeno carcinoembrionario realmente no es significativa de nada. O sea, no es que con eso de plano, miren, vamos a buscar colon y hay que pedirle colonoscopía. Aquí el uso de los marcadores tumorales debe ser al contrario. O sea, si yo ya encontré en mi proceso de investigación, en ese proceso ordenado mental que voy a tener para ir estudiando a mi paciente y encontrar la causa del problema, ya encontré que tiene un cáncer de colon, entonces lo que hago es medir el marcador específico de cáncer de colon para poder darle seguimiento a la respuesta que voy a establecer con los tratamientos que le voy a dar. O sea, de esa manera tiene que estar orientado el uso de estos recursos. Y la verdad es que no sé por qué puse endocrinología, de plano es porque en el reporte o el laboratorio donde ustedes piden los marcadores es el laboratorio de endocrinología, pero la historia de por qué le pusieron a ese laboratorio, el laboratorio de endocrinología, es muy larga, algún día tal vez se las cuento, pero el punto es que ahí en el laboratorio de endocrinología pues no solo se hacen pruebas endocrinas, pues sí como el 80-85% son pruebas endocrinas, pero
los marcadores tumorales no son necesariamente una prueba de tipo endocrino. El Helicobacter pylori, el antígeno del Helicobacter pylori, pues de repente es importante, pero no va a descartar el hecho de que esté, en este caso negativo o normal, no descarta la necesidad que tenemos de ir a investigar el tracto gastrointestinal de ese paciente. Así que sigamos, doctora, por favor, gracias. Muchas gracias, doctor. Y efectivamente, como usted lo menciona, no descartó el investigar el tracto gastrointestinal, por lo que se empezó con pruebas básicas como lo que son las heces seriadas, en las cuales realmente tenían resultados normales, exceptuando de que, por ejemplo, tenían un aspecto diarreico, los parásitos dieron negativos, pero también se les pidió lo que era guayaconeses en las 3 ocasiones. Y en 2 de ellas se obtuvo un resultado de guayaco positivo, recordando que esta prueba nos refiere a lo que es sangrado oculto en tracto gastrointestinal. También entonces se solicita para el 10 de diciembre lo que es una gastroscopía. Se había solicitado una superior y una inferior, sin embargo solo se realizó la superior debido a que se encontró una lesión ulcerada infiltrante que deformaba el antro gástrico, la cual era sugerente a neoplasia. Se toma biopsia para llevar la patología. Sin embargo, pues no estuvo lista antes del 17 de diciembre y el paciente ya fue dado de alta, entonces no pueden saber cuál es el resultado por parte de patología. También se utilizaban otros estudios de imagen, que fue, por ejemplo, un ultrasonido de abdomen superior. Esto fue debido a que pensando en los glóbulos blancos, estaban buscando otros tipos de focos infecciosos en los cuales habían pensado en uno hepático. Y pues había dado un ultrasonido de abdomen normal, exceptuando que se encontró de hallazgo un pólipo en vesícula biliar. Después también se realiza el 14 de diciembre lo que es un ataque de abdomen total, debido a la lesión encontrada que sugería el proceso neoplásico, se encuentra más evidencia de proceso neoplásico a nivel gástrico y de que este ya tenía una metástasis hepática. Se le da tratamiento intrahospitalario con omeprazol y metoclopramida desde el 2 de diciembre. Lo que es ranitidina y tramadol desde el 6 de diciembre. Sertal compuesto debido a que también para ir aliviando un poquito lo que es el dolor que sentía el paciente, junto con ácido fólico y sulfato ferroso desde el 8 de diciembre. Entonces, con todo lo anterior descrito, se piensa que esta anemia es por neoplasia y debido a un cáncer gástrico. Esto recordando de que, por ejemplo, lo que tenemos de información de cáncer gástrica es de que a pesar de que puede presentar síntomas como sensación de indigestión, la pérdida de peso, como había mencionado el paciente, ¿verdad? El dolor abdominal, principalmente en la parte superior, cansancio, lo que es náuseas, vómitos, saciedad precoz, pérdida del apetito y tipos de hemorragia digestiva. También tenemos de que hay que recordar que esta enfermedad es uno de los más frecuentes, teniendo que es el quinto tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial y que la mayoría se origina en la mucosa. Y además encontré que, por ejemplo, el hígado es uno de los lugares donde más
frecuentemente es la metástasis. Sin embargo, también puede irse a pulmones y a cerebro. Los signos, como vimos con el paciente, no nos orientaban, aunque sean los de ingreso, no nos orientaban a este tipo de cáncer, ya que este no tiene como tal algo muy, muy marcado, ya que puede llegar a ser asintomático. Entonces son principalmente los estudios de, por ejemplo, los guayacos, lo que nos va a ir dando una orientación en este caso. Entre otros signos, la exploración física que pudimos haber encontrado pudo haber sido nódulos, masas, ascitis, organomegalia, adenopatías en las axilas o en fosas supraclaviculares. Entre los factores de riesgo tenemos de que una edad mayor a 50 años, principalmente los que se están acercando a la séptima década de vida, como es en el caso del paciente que tenía 69 años, es un factor de riesgo. El sexo masculino presenta 2 veces más casos de cáncer gástrico que en las mujeres. El tabaquismo también es un factor de riesgo. De ahí encontramos de que si el paciente tiene antecedentes familiares de este tipo de cáncer, presenta un riesgo mayor de 2 a 3 veces más que un paciente que no lo presente. Los antecedentes personales de importancia se perfila, por ejemplo, cirugía gástrica previa, pólipos gástricos, las infecciones por H. pylori, el reflujo gastroesofágico, las anemias perniciosas, la gastritis crónica. Entonces, por ejemplo, el paciente que presentaba gastritis, ya tenemos un antecedente. También lo que son las dietas muy ricas en condimentos, en preparaciones ahumadas, las dietas que tienen bajo consumo de frutas y verduras o altas concentraciones de nitratos son un factor de riesgo, así como la mala preparación de alimentos, la falta de refrigeración y las aguas que no presentan un tratamiento adecuado para su consumo. El diagnóstico principalmente se va por historia clínica, examen físico, la anemia en una hematología, lo que es la química sanguínea con funcionalidad orgánica, el examen de guayaco para ver el sangrado oculto en heces, marcadores tumorales debe ser necesario. Mientras que los exámenes de imagen recomendados es principalmente lo que son rayos X simples para como un inicio, para descartar otros tipos de origen del dolor. También lo que es una endoscopía con toma de biopsia y la TAC principalmente es para estadiaje de ver si no tienen metástasis como fue en este caso. Vamos a tener de que el tratamiento actualmente maneja 4 tipos de tratamiento, lo cual son quimioterapia, radioterapias, la cirugía o una resección de la porción involucrada por medio de una endoscopía. Sin embargo, esto hay que recordar que va a necesitar un grupo multidisciplinario que pueda valorar al paciente y orientar cuál va a ser su mejor tratamiento, tomando en cuenta una serie de factores dependientes. Por ejemplo, cómo está el paciente actualmente, qué tan avanzada está su enfermedad, cuál va a ser el tratamiento que más beneficio les vaya a dar. La edad del paciente o, por ejemplo, también respecto a la misma patología, dónde está ubicada, qué regiones afecta, qué partes de la pared están siendo afectadas, el estadiaje.
Entonces, dependiendo de todos estos factores, se va a elegir un tratamiento de acorde al paciente y no se va a tratar de generalizar, por ejemplo, todos los que tengan un estadiaje 4, por ejemplo, como es en este paciente debido a la metástasis, vamos a realizar tal tipo de tratamiento, sino que tiene que ser orientado al paciente individualmente. Entonces, con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención. Perfecto, mire, la verdad es que está muy bien presentado el caso. Yo le había sugerido reducir algunas de las diapositivas porque preveía que nos íbamos a llevar bastante tiempo, pero creo que le sacamos bastante provecho a la discusión. Mientras alguien pregunta o tiene algún comentario, yo solamente le voy a hacer una pregunta. Fíjense, una pregunta le quiero hacer. ¿Usted a este paciente hubiese querido administrar hierro intravenoso? ¿Sí o no y por qué? Realmente, yo hierro intravenoso, tengo entendido, así para orientarlo de otra forma, tengo entendido de que media vez el paciente pueda consumir los complementos vitamínicos, o en este caso el hierro, por vía oral. Esta se prefiere. Sin embargo, realmente no sé si tendría algún beneficio el hierro intravenoso. Realmente no sabría O decirlo. sea, usted Yo estaría, pensaría digamos, principalmente en PO, por vía oral, pensaría yo. ok, ¿qué fue lo que le dieron al paciente al final? Le dieron hierro por vía Sulfato oral. ferroso. Sí. Ajá, sulfato. Bueno, mire, aquí el único detalle es el siguiente. Efectivamente, cuando el paciente puede consumir el hierro por vía oral, pues es la vía que uno preferiría utilizar. Sin embargo, eh, cuando uno prevé también que va a haber algún inconveniente para que se absorba ese hierro, debería uno preferir la vía parenteral. Y en este caso en particular, recordemos que vamos a tener probablemente un problema importante para la absorción de los nutrientes. De hecho, usted estuvo insistiendo mucho durante la presentación en que tenía seguramente algún inconveniente con la absorción de los nutrientes, pues por la condición de base, los 40 libras que perdió, la neoplasia que tiene a nivel del estómago. O sea, había muchos factores que limitaban la posibilidad de que absorbieran el hierro. Y no digo que solo le diéramos por vía oral, pero pienso que se hubiese beneficiado para lograr mejorar más rápidamente la hemoglobina de ese paciente que estaba en 6, se hubiera beneficiado de la administración de hierro intravenoso, además de lo que pudiera haber absorbido por vía oral. Obviamente está en un estadio muy avanzado el problema que tiene y habrá que ver qué posibilidades tenemos de darle manejo, muy probablemente solo paliativo, pero dentro de eso del término paliativo, recordemos que no es solo de que, bueno, ya esperar ahí a ver qué dice Dios, sino de tratar de ofrecerle al paciente la mejor oportunidad de tener calidad de vida, básicamente. Entonces yo sí creo que hubiese sido conveniente pensar en la opción intravenosa. Yo sé que también en el hospital a veces es un poco problemático porque no siempre hay recursos, pues, pero pienso que si lo podemos hacer hubiese sido bueno. Perfecto. No veo más preguntas o comentarios que alguien quiera hacer acá, así que pues le agradezco a la doctora la presentación, estuvo muy bien. Y vamos a pasar ahora con la siguiente presentación. Le voy a pedir a la doctora Luisa Alvarado que nos haga favor de presentar su pantalla, por favor. Bueno, pues adelante, doctora, adelante. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Voy a presentar la historia clínica que vi en diciembre, ¿verdad? En el servicio E1.
Entonces, en los datos generales tenemos que es una paciente femenina de 46 años de edad, casada, católica, procedente de Guatemala, residente de Amatitlán. Ella es ama de casa, no indígena, llegó a sexto primaria, es alfabeta, ¿verdad? En el motivo de consulta tenemos una fiebre de 3 días de evolución. En la historia de la enfermedad actual, vemos que el paciente refiere pues, que hace 3 días se inicia con un dolor en la región lumbar, de un inicio súbito, intensidad 8 de 10, carácter urente, constante. Esta se intensifica la palpación en el ángulo costovertebral izquierdo. No refiere a haberse automedicado. Para el dolor no alivia. Este se acompaña de fiebre cuantificada por termómetro de 38, sin predominio horario. Se acompaña de disuria, poliacuria, urgencia miccional, escalofríos, asociado todo esto a náuseas, por lo que consulta. Entre los antecedentes patológicos de relevancia, pues ella padece diabetes mellitus desde hace 10 años, tratada con mesforina de 1000 miligramos. En quirúrgicos, pues no refiere a alguna histerectomía, penicectomía, alguna cirugía de importancia. En traumáticos tampoco refiere a algún traumatismo de importancia. Alérgicos no refiere ser alérgica a algún medicamento o algún alimento, ¿verdad? En familiares no refiere tampoco que algún padre o madre o hermano padeciera de diabetes mellitus tipo 2 o hipertensión o alguna historia de infecciones urinarias a repetición. Entre ellos y manías, tampoco ella fuma o toma alcohol y pues no tiene manías como mandarse las uñas. En antecedentes no patológicos, esta paciente no fue vacunada contra el COVID-19. Ella se alimenta tres veces al día. Tiene una dieta balanceada. Ella duerme 7 horas nocturnas. En la micción 3 veces al día, una vez en la noche, defeca una vez al día. Menarquia fue a sus 13 años. Sus ciclos menstruales eran regulares, ¿verdad? Cada 28 días. Su última menstruación fue a los 44 años. Ella utilizó una T de cobre, ¿verdad? Fue como método anticonceptivo. Tuvo 4 embarazos, 2 partos, 2 cesáreas y los 4 hijos estaban vivos. En la revisión por órganos, aparatos y sistemas, entendemos que tenemos una paciente preocupada por su estado de salud. En la piel y faneras, pues no refiere a exantemas, erupciones, manchas o alguna pigmentación. Tampoco refiere pérdida de cabello ni crecimiento o coloración anómalo del cabello. La cabeza no refiere cefaleas, mareos o periodos de pérdida de conciencia. En los ojos no refiere borrosidad, diplopía, fotofobia o dolor ni escozor. En los oídos eso no refiere pérdida de la audición o tal o vértigo. En la nariz pues no refiere a obstrucción nasal o epistaxis, rinorrea ni olor o anosmia. En la boca no refiere a olores de muelas, trastorno del gusto o hemorragia gingival. En la garganta no refiere a disfagia, inofagia o disfonía. En el cuello ese no refiere a masas ni dolor o dificultad del movimiento. Las mamas no refiere a masas palpables o cambios de coloración, tampoco refiere a dolor. El sistema linfático no refiere a anomegalias. El sistema respiratorio no refiere a disnea, tos o ortopnea. En el sistema cardiovascular no refiere a dolor precordial o taquicardia. El sistema digestivo no refiere a epigastralgia. Se refiere a náuseas, pero no refiere a vómitos. Tampoco refiere a diarrea o estreñimiento. En el sistema genitourinario se refiere a disuria, ¿verdad? Poliacuria y urgencia miccional. En el sistema endocrino no refiere a pérdida de peso inexplicado, sudoración excesiva. En el sistema musculoesquelético no refiere dolor articular, óseo, muscular o calambres. En el sistema nervioso no refiere a anestesia, hipoestesia o hiperestesia. Al examen físico, ella llega con una presión arterial de 60 a 100, una frecuencia cardíaca de 108, una respiratoria de 18, una temperatura de 36.8, una saturación de oxígeno del 96%, un peso de 70 kilogramos, talla 1.60 metros y un índice de masa corporal de 27.34. A la inspección general, muestra una paciente en regular estado general, con palidez generalizada, orientada en tiempo y espacio, y persona afebril al momento del examen físico, sin ictericia, pero sí presenta una palidez generalizada. No presenta lesiones como manchas o pápulas, es normocéfala, sin depresiones o irregularidades, o lesiones al momento del examen físico. Las pupilas son simétricas, isocóricas, fotorreactivas, adecuada apertura palpebral. Las orejas son simétricas, sin deformidades. El conducto auditivo con presencia de cerumen, sin signos de inflamación. La membrana timpánica es translúcida. El tabique nasal es central,
orificios nasales permeables, no estrechamientos o evidencia de pólipos nasales, de mucosa oral seca, amígdalas sin evidencia de exudado, hipertrofia o enrojecimiento, el cuello está móvil, simétrico, sin enopatías o masas palpables. El tórax es simétrico, expansible, con adecuada entrada al aire bilateral, no se auscultan ruidos patológicos, en el corazón es rítmico, sincrónico, con pulso radial, el abdomen es blando, depresible, ruidos gastrointestinales positivos, no refiere olor a la palpación profunda o superficial, no se palpan masas o visceromegalias, no olor a la palpación, sin signos de irritación peritoneal, pero sí en una poniopercusión positiva del lado izquierdo. El neurológico conserva un FOR de 16 puntos, extremidades móviles y simétricas, no hematosas o cambios en la coloración. En la lista de problemas vemos una infección, ¿verdad?, del tracto urinario complicada por pilonefritis infeccioso bacteriano por la bacteria E. coli. Y segundo, pues diabetes mellitus 2 por antecedente. Entonces, en la infección del tracto urinario complicada, una pilonefritis, tenemos una paciente femenina de 46 años, ¿verdad?, que refiere que 3 días, inicia contra la región lumbar, de inicio súbito, o intensidad 8 de 10, carácter urente, constante, se intensifica la palpación en el ángulo costo-ventral izquierdo, no refiere a haberse automedicado para el dolor, no alivia, está acompañado de fiebre cuantificada por termómetro aproximadamente 38, sin ese predominio horario se acompaña de disuria, coliaquiuria, escalofrío, y todo esto asociado a náuseas. En datos objetivos vemos una presión arterial 60-100, frecuencia cardíaca de 108, respiratoria de 18, temperatura de 36.8, una saturación de oxígeno 96%, pesa 70 kilogramos, talla 1.6, índice de masa corporal 27.38, regular estado general, una lumbalgia, intensidad 8 de 10, una puniopercusión positiva izquierda. En el examen de orina completa, vemos el examen macroscópico de color amarillo, de aspecto ligeramente turbio. En la tira reactiva de la orina completa, vemos una densidad de 1.018, un pH de 5, una leucocituria y una hematuria microscópica, tanto las proteínas, glucosa, urobilinógenos, cuerpos cetónicos, bilirrubinas, y nitritos, todo esto salió negativo en esta tira reactiva bioquímica. En el sedimento urinario no se observaron eritrocitos, sí se observaron leucocitos 72 por campo, células epiteliales negativas, el moco escaso, cilindros patológicos no se observaron, cilindros hialinos tampoco, ni células renales negativos, bacterias sí en regular estado, en regular cantidad, y levaduras no se observaron, micelios de hongos tampoco y cristales tampoco. Leucocitos en grumos hay regular cantidad, lo normal pues es que no hayan, eritrocitos en grumos no se observaron y parásitos tampoco se observaron. Ahora la tira colorimétrica orina en la emergencia, sí, un pH de 6, nitritos positivos, proteínas negativas, leucocitos 3 más y eritrocitos sí se observaron positivos. En el urocultivo salió positivo para Escherichia coli, y en el antibiograma positivo para una beta-lactamasa de espectro extendido. Es resistente a la ampicilina sulbactam, astreonam, ciprofloxacino, sensibilidad intermedia para piperacilina, tazobactam y ceftazidime, susceptible a ceftazidime, avibactam, ceftolozane, tazobactam, ertapenem, imepenem, meropenem, amicacina y tigicicline. En los exámenes de laboratorio, una leucocitosis, ¿verdad? Tenía los glóbulos blancos algo altos, los neutrófilos también los tenía altos, los linfocitos 12.1 se les tenía bajos, los monocitos los tenía normales, los eosinófilos un poco bajos, los basófilos bajos, y todo lo demás lo tenía normal. Se le hizo un estudio de imagen en donde bueno, aquí se realiza ese barrido ultrasónico renal observado, ¿verdad? Ambos riñones se observan de forma normal, con conservaciones de la relación córtico-medular. Riñón derecho mide 125 por 42 por 44 milímetros. El riñón izquierdo aumentado de tamaño en relación con el contralateral, con un área hipoecogénica a nivel de polo inferior, midiendo 142 por 70 por 70 milímetros en relación a la pielonefritis. En el trayecto ureteral no se demuestran dilataciones, ¿verdad? La vejiga urinaria
vacía al momento y en la impresión diagnóstica una pielonefritis izquierda. No, no, regresa ahí, Jorge. Eso. Bueno, mire, solo voy a hacer un comentario. El diagnóstico de la pielonefritis como tal es eminentemente clínico. Y cuando usted escribió el cuadro clínico de la paciente y la historia, pues básicamente estaba ya establecido el diagnóstico. ¿Por qué? Pues es una señora, primero es una mujer, ¿verdad? Sabemos que las mujeres tienen un riesgo mayor de tener infecciones urinarias que los varones. Segundo, se quejó de lumbalgia. Estaba con historia de fiebre, escalofríos, tenía molestias urinarias. Y cuando ustedes le evaluaron el área lumbar para ver si tenía puñopercusión, efectivamente tenía puñopercusión positiva del lado izquierdo. Entonces, tanto la historia como la clínica gritaba que tenía pielonefritis. Ahora bien, yo pienso que sí, de todos modos es importante utilizar el recurso de las ayudas diagnósticas, sobre todo de imagen, pero voy a aprovechar y le voy a hacer de una vez la pregunta que le voy a hacer de su caso, y luego usted ya sigue y termina con la presentación. La pregunta que le quiero hacer es, ¿cuál es la intención principal en este contexto cuando nosotros pedimos un estudio de imagen para estos pacientes o estas pacientes, porque generalmente son mujeres, que tienen este tipo de cuadro de infecciones urinarias complicadas? ¿Qué es lo que queremos hacer o por qué pedimos ya sea una radiografía de abdomen o un ultrasonido o incluso una tomografía? ¿Cuál es nuestra intención principal? Yo pienso que para descartar una obstrucción, doctor, digamos, si en el tracto uretral hubiera estado dilatado, hubiera sido por un cálculo en en el trayecto, ¿verdad? Ureteral o en algún punto ureteral. Bueno, efectivamente una de las intenciones que tenemos o de los objetivos es descartar algún proceso adicional que esté complicando el cuadro del paciente. O sea, si, como usted bien dice, si hay un proceso obstructivo, ya sea por un cálculo, una masa extrínseca que está dilatando ahí en los uréteres y hay hidronefrosis, pero también descartar complicaciones severas de la infección de vías urinarias altas, sobre todo que la pielonefritis sea una pielonefritis enfisematosa, es decir, que haya gas ahí en el riñón, o que tenga un absceso perinefrítico, porque en esos casos el manejo clínico no va a depender solamente de la hidratación, el alivio de los síntomas y del uso de antibióticos de forma correcta, sino que debemos considerar también la necesidad de que el paciente requiera eventualmente una cirugía. Así que, bueno, eso quería preguntarle y complementar. Sigamos con la presentación y concluyamos ahí, doctor. Gracias. Está bien, gracias, doctor. Bueno, en el análisis, entonces, como bien dijo, la paciente pues presentaba un cuadro clásico de una ITU complicada, ¿verdad? Eso por una pielonefritis aguda, por los factores de riesgo, como bien dijo el doctor, el sexo femenino y antecedente de diabetes mellitus, los síntomas habituales pues de una pielonefritis aguda, los cuales son dolor lumbar unilateral, con puño y dígito, presión positiva, fiebre, escalofríos, afectación variable del estado general y síntomas de cistitis como disuria, poliaquiuria y urgencia misional. Tal como muestra la paciente, pues el diagnóstico de pielonefritis aguda se hace por medio de urocultivo, ¿verdad? Y el microeconómico que con mayor frecuencia asciende y afecta las vías urinarias altas es Escherichia coli, tal como la paciente presentó pues en el cultivo realizado. En el laboratorio de una pielonefritis aguda también podemos encontrar una leucocitosis con desviación a la izquierda, o sea, neutrófilos aumentados, tal como la paciente, además de cilindros y hematuria. La paciente presentó hematuria microscópica, ¿verdad? Ya que pues se evidenció hasta que se realizó el examen de orina completa. Esto puede ser consecuencia de bacterias que ingresan a través de los uréteres a los riñones. En el examen de sedimento urinario también se puede evidenciar una leucocituria que puede ser causada por una cistitis, pero en este caso fue por una pielonefritis. En la tira reactiva se encontraron nitritos, pero en el examen de sedimento su resultado fue negativo de eritrocitos, ¿verdad? También leí, ¿verdad?, que en un estudio que se realizó para estudiar el comportamiento de la pielonefritis aguda en mujeres, las manifestaciones más comunes sí, fueron el dolor lumbar, fiebre y síntomas urinarios bajos, el examen físico, puñopercusión positiva, el diagnóstico por medio del cultivo y los gérmenes más frecuentes fueron bacilos gram negativos y E. coli fue el más común, ¿verdad? La mayor sensibilidad
de este germen, fue la amicacina y la mayor resistencia fue la ampicilina, ciprofloxacina y ácido nalidíxico. En el, este, en la marcha diagnóstica, ¿verdad? Vemos que el diagnóstico definitivo de pielonefritis aguda, como diagnósticos diferenciales, pues, de cistitis, cólico renal complicado y pionefrosis. En la cistitis, bueno, la fiebre pues, es el elemento principal para diferenciar entre cistitis y pielonefritis, ya que la fiebre en la pielonefritis estamos en una característica en vallas de picos, desde picos altos que resuelven en un lapso de 72 horas de haber comprendido el tratamiento. En cólico renal complicado, sus síntomas son dolor intenso en uno de los ángulos costovetrales que pueden irradiar y se produce como resultado una obstrucción del tracto urinario superior, por un cálculo que es más frecuente, una papila renal o un coágulo de las zonas, son más frecuentes, son los cálices renales, la unión periureteral y cruce de uréter por las arterias ilíacas y el uréter pelviano. El dolor es de inicio brusco, típico cólico, se incrementa paulatinamente y irradia, siguiendo pues, el tracto ureteral, asociada a náuseas y vómitos, agitación, hipertensión arterial, poliaquiuria, urgencia miccional, similares a las de una pielonefritis, pero su causa es más por una obstrucción y la paciente se realizó un ultrasonido renal, verán que no evidencia ninguna obstrucción y tampoco alguna dilatación que se hiciera sospechar, ¿verdad?, de alguna obstrucción. Entonces, tampoco se demostró presencia de masas o lesiones en la mucosa o otras anomalías. Una pionefrosis es la dilatación de la pelvis y cálices renales. Estos suelen producirse por una obstrucción y una infección que se hace pues, que se forma líquido purulento. Sus síntomas empiezan con debilidad, sudoración o palidez, solo en la región lumbar que irradia los genitales, orina patológica y micción dolorosa, se acompaña de fiebre, malestar generalizado, pero la paciente se no refería irradiación a los genitales. Además se le hizo un ultrasonido renal, ¿verdad? Y tampoco que no evidenció una obstrucción y no se encontró alguna dilatación en el trayecto ureteral, ¿verdad? En el plan terapéutico se le dejó amicacina, 750 miligramos cada 24 horas por 5 días, una piperacillina tazobactam, esquitoprofeno por el dolor, metoclopramida por las náuseas, omeprazol. Y en el plan educacional, pues se le comentaba a la paciente que tienen algunos factores de riesgo de propio de la mujer, como la distancia de cerebral al ano, que es muy corta, y se le explica la adecuada higiene al momento de ir al baño, que es de adelante hacia atrás, ¿verdad? Para no arrastrar gérmenes propios del ano a la uretra. Además, una adecuada higiene de la vulva, que no es recomendable utilizar jabones en zona íntima, pero si los utiliza deben ser neutros y especiales para esta zona. No debe introducir el jabón en la vagina, sino que esto debe ser superficial, no debe introducirse ningún objeto o algo que pueda contaminar esta zona. También se le explica a la paciente que la pielonefritis se produjo por una subida del microorganismo desde la uretra, vejiga, uretres, hasta los riñones. Esto pudo haber sido por una complicación de una infección urinaria anterior que no se trató adecuadamente. También debe beber suficiente agua, limonadas, jamaica, arándanos cítricos, evitar pantalones o ropa interior apretada. También se le explica a la paciente que por su antecedente de diabetes mellitus tiene el triple posibilidades de sufrir infecciones urinarias, ya que los niveles elevados de glucosa en sangre de esta personas favorece una proliferación de hongos y bacterias en el tracto urinario, lo que provoca infecciones urinarias a repetición, por lo que es importante que controles glucosa constantemente. Y en la revisión bibliográfica, bueno, entonces sabemos que la simulación del líquido urinario consiste en la colonización y multiplicación microbiana, bacteriana, con mayor frecuencia a lo largo del tracto urinario, Entonces, la mayoría de los situs se resuelven con un adecuado tratamiento, pero existen diversas personas que por razones como anomalías estructurales y funcionales de las vías urinarias y riñones, así como la susceptibilidad de las bacterias a diversos antibióticos, antecedentes de familia, desde con hitos recurrentes o alguna afectación renal como pielonefritis, y el antecedente de diabetes, como en esta paciente, dice que los niveles elevados de glucosa en sangre que suelen tener esas personas diabéticas favorecen a la proliferación de hongos y bacterias en el tracto urinario, lo que provoca la aparición de infecciones urinarias. Y cuando estas personas
no controlen su diabetes, porque quizás por sus ingresos bajos no pueden tomar sus medicamentos recetados y se les olvida tomarlos con regularidad, también olvidan medir su glucosa con glucómetro en casa, ¿verdad? Entonces, estos pacientes se debe individualizar el tratamiento y este debe ser orientado por los resultados de los cultivos de orina mediante un biograma, ¿verdad? Las CITUS son más frecuentes en el sexo femenino, eso por su corta distancia, ¿verdad? Como hablamos, también coitos a repetición, embarazos y edad, ¿verdad? O el uso de espermicidas tóxicos como el nonoxino guión 9, ¿verdad? La pielonefritis pues, es una infección de la parénquima renal, aparato urinario alto, principalmente por enterobacterias. Las personas con esta habitación tienen una enfermedad con invasión hística. Las manifestaciones clínicas ya las dijimos mucho. En un estudio descriptivo también, se realizó para descubrir el comportamiento de la pielonefritis aguda en mujeres, las manifestaciones más comunes, dolor lumbar, fiebre, síntomas urinarios bajos, el sistema físico puño percusión positiva, diagnóstico, se realizaron por medio de cultivos y gérmenes más frecuente, ¿verdad? De las vías urinarias altas fueron gram negativos y la E. coli fue el más común. Otras que pueden afectar a las vías urinarias altas, Klebsiella y Proteus, ¿verdad? En la mayor parte, la mayor sensibilidad se fue a la micacina y la resistencia fue mayor a la ampicilina, ciprofloxacino y ácido nalidíxico. La micacina es un aminoglucósido bactericida, inhibe la síntesis proteica bacteriana y se usa en tratamiento para infecciones graves por gram negativos, ¿verdad? Como E. coli, Proteus, Klebsiella, y tratamiento para infecciones complicadas. La piperacillina tazobactam es un aminoglucósido bactericida, inhibe la síntesis proteica bacteriana, es tratamiento de infecciones graves por gram negativos, como E. coli, Proteus, Klebsiella, es el tratamiento para infecciones complicadas. El esquetoprofeno, pues es un AINE, ¿verdad? Disminuye la síntesis de prostaglandinas por inhibición de las ciclooxigenasas para el dolor, intensidad leve moderada. Y la metoclopramida es un antiemético, tratamiento para náuseas y vómitos. Y el omeprazol, un inhibidor de la bomba de protones. Y gracias. Pues excelente, doctora. Mire, la verdad es que para mí presentó bien, nos proporcionó muchísima información, el caso estuvo bien presentado. Y bueno, con todo respeto le voy a dar un consejo pequeño. Eh, a mí me pasa lo mismo que le pasa a usted. De repente uno piensa muy rápido y empieza como a hablar también muy rápido. Quiere uno hablar a la misma velocidad en la que está pensando. Y pues a veces de repente no se le entiende muy bien a uno lo que está hablando. Entonces, para sus próximas presentaciones, pienso que debería de seleccionar un poquito más los mensajes principales que quiere transmitirnos a nosotros, a la audiencia, y hablar un poco más pausado. Lo puede practicar y todo con antelación, de hecho, pero créame que de esa forma sus presentaciones van a ser de óptima calidad. De hecho, estuvo muy bien presentado el caso. Y como ya le hice la pregunta que le iba a hacer, entonces vamos a dejarlo ahí, a menos que alguien tenga alguna pregunta o comentario. De no ser así, entonces vamos a pasar ahora a la siguiente presentación. Le voy a pedir al doctor Aldis Guzmán, por favor, que presente. Y de nuevo, doctor Alvarado, muy bien, ¿vale? Gracias. Gracias, doctor. Mientras Alvis presenta, vamos a ver si la doctora Decker está poniendo atención. Doctora Decker, díganos, por favor, o comparta con nosotros 3 medidas de prevención que podemos recomendarle a una paciente para reducir la posibilidad de recurrencias de infección urinaria. 3 nada más. ¿Está por ahí la doctora Verónica Decker o solo se dejó ahí el celular? Sí, sí, doctor, estoy acá. Adelante. Fíjese que Tres la medidas verdad, preventivas. estaba en el hospital y hasta ahorita estoy viniendo. Mire, la pregunta es sencilla, aunque no haya estado atenta. 3 medidas de prevención para evitar infecciones recurrentes, infecciones urinarias recurrentes. Yo estuve, bueno, en el tema del libro menciona que
El uso de espermicidas podría ser una causa de infección urinaria. O sea que hay que recomendarle al paciente o a la paciente No evitar usarlo. el uso de eso. Va, esa Sí. es una. Otras dos. La otra sería yo pienso que otra sería el no automedicarse. Bueno, la no automedicación se la voy a aceptar, ¿no? Es Porque que a veces de toman hecho está medicamentos bien. por todo, dicen, es esto, y toman medicinas Sí, sin sí. necesidad. Lo que pasa es que si el paciente se automedica, lo que vamos a provocar es que, que tenga más riesgo de infecciones por gérmenes multiresistentes. Entonces, digamos que sí. Hay una medida que es muy práctica y muy sencilla y que muchas mujeres tratan de evitar porque desde el punto de vista logístico se les dificulta, ah, no sé, se les dificulta la interacción cuando salen a la calle, digamos. Entonces es algo que ellas evitan en particular, que es, ¿Hay algo que qué? hay algo que las mujeres evitan hacer, sobre todo cuando tienen que salir a la calle. Sentarse en lugares calientes No, no, no. Lo que hacen es que o no toman usar ropa suficiente muy agua pura. O sea, apretada también. los pacientes utilizan muy poca agua cuando tienen que salir, sobre todo porque realmente se les dificulta andar ahí buscando baños, pues, para ir a orinar. Y entonces resulta que las pacientes no ingieren la suficiente cantidad de agua pura y eso hace que concentren la orina y eso favorece un mayor crecimiento bacteriano. De hecho, solo con que la paciente pueda ingerir la cantidad suficiente de agua pura que requiere en el día, con eso se puede reducir hasta un 50% el riesgo de recurrencias de infección urinaria. Así que bueno, mientras platicábamos acá, ya Alvis ya colocó su presentación, así que gracias, doctora Becker. Adelante, Alvis, por favor. ¿Me escucha? Lo ¿Me escucha escuchamos ahorita, claro, doctor? lo escuchamos claro. Ya. Muy bien, buenas tardes a todos. Ahorita les voy a presentar mi caso clínico. Y para empezar, con los datos generales, el nombre completo de la paciente es Estefanía Gabriela Méndez Sarceño y la fecha de nacimiento del 18 de mayo del 2019. En la escolaridad sexto primaria, el estado civil de ella soltera, la residencia aquí en Guatemala. Estos datos son proporcionados por la madre. La edad aproximada es de 12 años a 7 meses y el nombre de la pariente es Rebeca Sarceño. La religión de ellos es evangélica, la ocupación de esta paciente es estudiante y la procedencia igualmente es de la ciudad capital. El motivo de la consulta de ella es dolor abdominal de 3 días de evolución. Ahora, al momento de la historia de la enfermedad, la madre de la paciente refiere que hace 3 días paciente inicia con astenia, adinamia, malestar generalizado asociado a mialgias y fiebre cuantificada por termómetro de 38 hasta 40 grados centígrados. La fiebre sin predominio de horario, la cual aliviaba al automedicando con paracetamol. Asimismo, paciente refiere esa cefalea holocraniana de intensidad bastante grande, 9 de 10, tipo punzante, la cual irradiaba al cuello y esta se asociaba bastante a dolor retroocular. Debido a estos síntomas, la madre de la paciente decide llevarla a la consulta a un centro de atención en salud, en donde la evalúan y le colocan suero y ahí recetan paracetamol con un horario definido. Por días previos a la consulta al Hospital Roosevelt, a la urgencia, el paciente refiere iniciar con náuseas y vómito de contenido alimenticio en aproximadamente 2 episodios al día de volumen aproximado de medio vaso cada episodio. Asociado a esto, paciente refiere iniciar con dolor abdominal en el cuadrante superior derecho de tipo urente y de intensidad 6 de 10. Y debido a esta sintomatología que persiste, consultan a la urgencia. En los antes patológicos importantes que yo pude percatarme, los familiares es que tienen un primo con leucemia y una tía con hipertensión arterial. Los médicos de ella tuvo hepatitis diagnosticada hace 3 años en un centro privado en los quirúrgicos, ella tuvo una apendicectomía hace 8 años en un sanatorio privado y sin ninguna complicación. A los antecedentes traumatológicos, alérgicos y
Ginecobstétricos, pues el más relevante podría decir que es alérgico a las penicilinas y ella no ha presentado la menarquia. En la revisión por sistemas, realmente no tenía algo evidente y solo encontré un dato importante a mi criterio, que después ya lo veremos para qué es la utilidad de que es una casa alquilada con techo de lámina, con piso de cemento, 3 habitaciones en donde viven 9 personas y no tienen mascotas y niegan haber tenido contacto con personas con COVID. Ahora, al momento del examen físico, la paciente pesa 95 libras, la presión arterial es de 100/60 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto, su saturación de 99, mide 1,53, su frecuencia cardíaca está en 107 latidos por minuto y la temperatura es de 37,3. En la inspección general, paciente femenina en regular estado general, alerta con edad acorde a aparente y quien luce agudamente enfermo. En la cabeza ella es normocéfalo, con cabello abundante y bien implantado, los ojos simétricos con pupilas isocóricas y fotorreactivas, el tabique nasal central, mucosa oral seca, no lesiones evidentes, perdón, si dice sesiones, lesiones evidentes, buena higiene oral, orofaringe de aspecto normal, no lesiones evidentes, no eritematosas y no puntos sépticos. En el cuello es móvil, simétrico, no masas ni adenopatías palpables, tiroides de tamaño normal y consistencia normal. El tórax, el simétrico expandible con buena entrada de aire bilateral, no se auscultan ruidos patológicos en campos pulmonares. El corazón es rítmico y sincrónico con pulsos periféricos normales, no soplo ni galope audible. Mamas de aspecto normal y no lesiones y no masas palpables. El abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación en la región epigástrica, hipocondrio derecho. Los ruidos gastrointestinales de normal cantidad e intensidad y no se palpa visceromegalia, los signos de irritación peritoneal. Y en los genitales externos, pues no hay algún dato importante. Extremidades, estos son móviles y simétricas, no hay edema evidente, hay fuerza muscular y reflejos osteotendinosos normales, paciente alerta, consciente en tiempo y espacio de estudiantes neurológico y persona colaboradora quien sigue órdenes verbales con habla y marcha adecuada. Aquí yo le agregué la hematología porque la madre la presentó y quería que viéramos que tiene una leucopenia bien evidente y muy bajos linfocitos, una linfopenia. Pero el dato que más nos llamó la atención, acoplándolo con lo que les voy a presentar después, es esta trombocitopenia. Ahora, en el listado de problemas, aquí el listado de problemas que puse con problema número 1, que tiene una trombocitopenia severa, que puede ser muy sugestivo, que es infeccioso, y dengue. También tenemos un trastorno hidroelectrolítico, hipocalcemia, porque sí presentaba un calcio bajo, y una hepatopatía de estudio y una coagulopatía de estudio. Entonces vamos a desarrollar el problema número 1, que es la trombocitopenia severa. En los datos sugestivos habíamos dicho que la paciente de 12 años con dolor abdominal de 3 días de evolución, y hace 3 días inicia también con astenia, adinamia, malestar generalizado que se asocia a mialgias y fiebre cuantificada en esos días. La fiebre, para mí que eso es característico, que no tiene predominio de horario y aliviaba con paracetamol. Asimismo, el paciente refiere cefalea holocraniana de intensidad bastante fuerte. Yo creo que son pocas las enfermedades que sí generan una cefalea tan intensa como la del dengue, y de tipo punzante, la cual irradia el cuello, se asocia a dolor retroocular. Consulta a un centro, ahí ya la evalúan y es donde le recetan paracetamol, que quiere decir que sí, posiblemente estaban pensando que era algo viral. Y en días previos, consulta, paciente refiere iniciar con las náuseas y vómitos de contenido alimenticio y en aproximadamente 2 episodios al día, con una cantidad aproximadamente de medio vaso. Y esto asociado al paciente refiere iniciar con el dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, tipo urente y de intensidad de 10.
y aquí está asimismo refiere vivir en una casa donde sí, a mi criterio, hay hacinamiento porque son 9 personas en una casa de solo 3 cuartos. Entonces, en los datos subjetivos que podemos resumir es que la paciente está en estado regular de estado general, tiene una taquicardia de 100 latidos por minuto, la mucosa oral seca y no tiene, como no tiene ninguna lesión y no tiene ninguna mancha, ninguna hemorragia y dolor a la palpación en región epigástrica, hipocondrio derecho y la hematología con trombocitopenia y leucopenia. Aquí en el análisis, pues el diagnóstico más posible es dengue, y la información que sustenta el diagnóstico en primer lugar es que la sintomatología tan aguda y brusca de las artralgias, las cefaleas y esas fiebres que se han presentado y que unido a la evaluación previa y al tratamiento que se le habían recetado, el cual no contenía antibioterapia, pero un hemograma anormal en el recuento de plaquetas, pues nos hacen pensar en un patógeno viral de tipo dengue. Y otro dato que respalda el diagnóstico es el dolor retroocular, que suele presentarse en el dengue con regularidad, también las náuseas y los vómitos y la fiebre sin horario. Y estos son sugestivos de que pueden dar deshidratación, que también son muy frecuentes en esta enfermedad. También la mucosa oral seca, que nos hace relacionarlo con la deshidratación que la tiene el paciente. El dolor a la palpación en el abdomen puede ser sugestivo de algún edema en los órganos abdominales, el cual estaría estimulando los receptores de dolor, porque el dengue provoca un aumento de la permeabilidad vascular con un posible edema como consecuencia por los mediadores químicos liberados. Por último, el hemograma hecho en el centro de atención nos muestra que hay una marcada trombocitopenia, que es dato muy sugestivo del dengue, el cual se sabe que provoca alteración de las plaquetas. Aquí en la propuesta de manejo y diagnóstico terapéutico, en el diagnóstico diferencial, pues tenemos el dengue, el chikungunya y el Zika y la leptospirosis. Ahora, para nuestros nuevos datos, pues tenemos o requerimos una hematología completa, una química sanguínea con pruebas de función hepáticas, tiempos de coagulación, pruebas serológicas del virus del dengue, una radiografía de tórax, una PCR de leptospirosis y un ultrasonido abdominal. Entonces aquí ya los resultados que nos brindó ya el hospital, podemos ver que los glóbulos blancos descendieron más de lo que estaba y al final queríamos también ver cómo estaban las plaquetas y todavía bajaron aún más. Es que llegaron hasta un número bastante bajo de 30.000 unidades. Entonces, sí se vio marcada esta, esta trombocitopenia, y al momento de ver las pruebas hepáticas, sí vemos que hay una elevación de la transaminasa oxalacética, de la transaminasa pirúvica, de la GGT, que es gamma glutamil transferasa, que quiere decir que puede haber o hay un daño hepático activo. Y también la fosfatasa alcalina, que está un poco elevada, que siempre ha sido sugestiva de lesión. Al momento de la coagulación tenemos que el PT está un poquito elevado, al igual que el TTP. Y lo que mandamos a confirmar con las pruebas serológicas de dengue, nos damos cuenta que sí hay prueba positiva para IgM de dengue, que quiere decir que hay un proceso infeccioso de dengue activo. Entonces, eso nos confirma, pues, ya que la paciente tiene dengue, y para que nos pedimos el ultrasonido, y en el ultrasonido la descripción que se realiza es de barrido ultrasonográfico a nivel de espacio yuxtaplénico y ambas correderas paracólicas, sin demostrar la presencia de líquido de estos niveles. Se aprecia líquido libre a nivel de la fosa de Morrison, fosas ilíacas y cavidad pélvica. Se extiende barrido ultrasonográfico a nivel de la vesícula biliar, la cual se evidencia de forma, tamaño y ecogenicidad normal,
con medidas de 16 por 19 por 18 milímetros y volumen de 11, con engrosamiento de la pared, la cual mide 5.8 milímetros. Presenta edema pericolicístico, hallazgo en relación a antecedentes ya conocido del paciente. Y la impresión clínica es que hay líquido libre y edema pericolicístico. Aquí los rayos X no los encontré, pero se le hicieron unos rayos X en proyección anteroposterior centrada en inspiración y digital, tejido celular subcutáneo en regular cantidad, no lesiones óseas, silueta cardíaca normal, no sugestiva de cardiomegalia, mediastino central, ángulo costodiafragmático y cardiofrénicos conservados, no se observa patrón patológico en el parénquima pulmonar. Y aquí la propuesta de manejo diagnóstico y terapéutico. El plan terapéutico aquí, la actividad para ella va a ser reposo en la mayoría del tiempo, para que no se les exacerben sus dolores. Esta dieta normal, sin comidas chatarras y bastantes líquidos, y si es posible, suero por vía oral. Los medicamentos para ella va a ser omeprazol de 40 miligramos, un comprimido tomado por vía oral cada 24 horas, acetaminofén 1 gramo, y un comprimido tomado por vía oral cada 8 horas. La metoclopramida 10 miligramos cuando se presenten náuseas. Y controles específicos, pues tomar la temperatura cada hora. Y el plan educacional para ella se le explicó a la madre de la paciente y a la misma paciente la importancia de tomar los líquidos para recuperar pérdidas hidroelectrolíticas cuando presenta la fiebre o inician los vómitos. También se le explicó que el uso de los medicamentos, empezando por el omeprazol, es para reducir las molestias gástricas, el acetaminofén es para tratar el dolor y también la fiebre. Además, se le explicó que solo se usa en caso de náuseas o vómitos la metoclopramida. Y también se le explicó la importancia de las pruebas sanguíneas, las cuales nos aportarán datos muy específicos de posibles patógenos, ya que se piensa que con alta seguridad que es dengue, así como los rayos X y el ultrasonido para confirmar que no haya algún proceso hepático pulmonar o un edema que nos pueda preocupar. Asimismo, se le explicó que el reposo ayudará a que no se les exacerben los síntomas. Bueno, las conclusiones que yo puse fueron que una vez que se tiene alta seguridad o se sospecha de que se trate de dengue, es importante buscar signos importantes para poderlo clasificar en dengue hemorrágico o dengue no hemorrágico. Dado que el dengue es común en nuestra región, en especial en las épocas lluviosas, no solamente hay que tratar de eliminar las fuentes donde el agua se estanca, sino también estar muy atentos a no ser picados por los mosquitos en épocas de la segunda mitad del año. Una adecuada anamnesis y bien guiada nos puede aportar casi el diagnóstico de dengue, pero siempre es importante las pruebas de sangre y de serología contra el dengue para descartar que la enfermedad que actualmente está en curso no sea causada, por ejemplo, por Zika o chikungunya. A pesar de que el dengue no tenga cura, en el momento es importante tener en cuenta la hidratación del paciente, ya que se pierden bastantes líquidos por las altas fiebres, vómitos y porque hay una mayor permeabilidad vascular. Junto con lo anterior también, los analgésicos que pueden ser de mucha ayuda al paciente para que no se torne intolerante los momentos de mayor dolor de las distintas partes del cuerpo. Y también la bibliografía y ahora una breve revisión. Aquí en Guatemala, el dengue constituye una de las principales enfermedades transmitidas por vectores, que es de la Aedes aegyptis. En la actualidad, el dengue es la entidad viral transmitida por artrópodos de mayor importancia médica a nivel mundial. Su agente causal es el virus de dengue, que posee 4 serotipos: dengue 1, dengue 2, 3 y 4. Todos son capaces de provocar la enfermedad. La infección puede ser desde asintomática o manifestarse con un espectro clínico muy variado, y se han descrito fundamentalmente 2 formas clínicas: la fiebre del dengue y la fiebre hemorrágica del dengue, que cuando se empeora, incluido está en esta última el síndrome de choque de dengue. La fisiopatología. Para infectar la célula, el virus se une a la membrana celular. La membrana celular envuelve al virus en una estructura similar a una bolsa que se conoce como endosoma. Para iniciar el proceso infeccioso, el virus envía su material hereditario al citosol, que es el fluido interno de la célula donde empieza a reproducirse. Pero para lograrlo, primero tiene que liberarse del endosoma. El virus lo logra fundiendo su membrana con la membrana endosomal.
Cuando las dos membranas entran en contacto, forman un poro a través del cual es liberado este material genético del virus. Y que las células del sistema inmunológico, durante la alimentación de los mosquitos en humanos, presumiblemente en el DEMP, se inyecta en el torrente sanguíneo con un derrame en la epidermis y la dermis, lo que resulta en la infección de las células de Langerhans inmaduras, las células dendríticas, epidérmicas y queratinocitos. Las células infectadas luego migran del sitio de la infección a los ganglios linfáticos, donde se reclutan monocitos y macrófagos que se convierten en objeto de la infección. En consecuencia, la infección se amplifica porque estos macrófagos y monocitos lo ingieren, y entonces también ahí replica aún más el virus y así se disemina a través del sistema linfático. También existe acción de anticuerpos contra proteínas no estructurales del virus del dengue. Da como resultado una reacción cruzada contra proteínas de la coagulación, como el fibrinógeno y proteínas de las células endoteliales, y que hay también activación del complemento con liberación de anafilotoxinas que dan aumento de la permeabilidad vascular. Se ha detectado que existe una reacción cruzada entre los antígenos virales y moléculas plaquetarias. Las IgM producen lisis e inhibición de estas plaquetas y también les induce la lisis, lo que explica al menos en parte la trombocitopenia de la fase agudo, que es principalmente causada por la activación del complemento. Ese es mi caso clínico. ¿Estamos ahí o ya, o va a decir Ajá, algo más? ahí, solamente. Ok, bueno, mire, la verdad es que presentó muy bien también todos los parámetros requeridos están ahí en la presentación, me pareció muy completa. Una manera de hilvanar los comentarios bastante adecuada. Pienso que si hubiese algo que decir de su presentación, lo único que podría decir es que aquí donde está la diapositiva de la revisión, podríamos haber puesto menos texto y un par de imágenes ahí para ilustrar lo que usted muy bien explicó. Sería la única sugerencia, pues, pero realmente presentó bastante bien. De hecho, le iba a preguntar el tema de las plaquetas, pero ya lo respondió, o sea, ya lo explicó. Pero como ya lo explicó, le voy a preguntar otra cosa que yo creo que es sencilla y compleja a la vez, pero quiero ver qué opina. Si usted tuviera la oportunidad de decidir establecer una intervención para reducir la frecuencia o la severidad de esta enfermedad en el mundo, pues, pero particularmente en Guatemala, ¿hacia dónde enfocaría sus esfuerzos? O sea, ¿hacia dónde diría usted, bueno, vamos a entrarle por aquí al problema y con esto seguramente podemos reducir la frecuencia de la enfermedad? Quiero ver qué opina. Pues yo creo que apoyar en el caso del Ministerio de Salud en más campañas para que vayan a hacer fumigaciones a las casas, porque aquí en mi casa durante bastante tiempo, año tras año, venían estas personas y dejaban, por ejemplo, en como tinaco y en las pilas dejaban pues veneno para los mosquitos, y realmente después de ese tiempo sí bajaba la frecuencia de zancudos dentro de mi casa y en general. Y en este caso, ahorita de la pandemia, no han pasado, y sí por mi casa hay pero cantidades bastantes de mosquitos. Entonces, a mi pensar, es que sí es más de eliminar las fuentes como las llantas o los lugares donde se acumula mucha humedad o se estanca el agua, porque ahí es donde donde se reproducen ellos. Perfecto, pero mire, esa intervención que usted menciona es efectivamente muy eficaz para, digamos, reducir la cantidad de vectores que puedan transmitir esta infección y otras infecciones que se transmiten por vectores también. Y estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que es algo que estaba instituido anteriormente y ahora en los últimos años yo también he visto que se ha reducido mucho la frecuencia con la cual se hace este tipo de intervención. Sin embargo, ahí estamos pues tratando como de
paliar un poco la situación. Por eso le comentaba que era una respuesta entre sencilla y compleja a la vez, porque de hecho usted lo mencionó cuando presentó el caso. Esta enfermedad o estas enfermedades tienen mucho que ver con las condiciones socioeconómicas de nuestra población. No quiere decir que alguien de una cierta estado socioeconómico no le pueda dar dengue, de hecho le puede dar a cualquiera, pero el punto es que es más frecuente y se propaga con más facilidad cuando el entorno en donde se está viviendo la comunidad es un entorno que favorece a su vez el crecimiento o la reproducción del vector del virus. Así que mejorando esa parte, mejorando el aspecto educativo de la población, pues yo esperaría que esto obviamente redujera la cantidad de pacientes afectados con este problema. Sin embargo, es algo bastante complejo. Yo desde, pues, no sé, mis primeros años en la universidad vengo escuchando el mismo discurso ahí de que hay que mejorar las condiciones socioeconómicas de la gente y seguimos igual o de repente hasta peor, ¿verdad? Pero bueno, gracias, doctor Alvis, estuvo muy bien presentado. Estamos ahí. Vamos al último caso del día de hoy con la doctora Miriam Jiménez. Adelante, por favor. Bueno, doctor, solo una preguntita así rapidito, si usted Adelante, está de adelante. acuerdo conmigo, que aquí dice que ahí dice en el ultrasonido decía engrosamiento de la pared. Ese engrosamiento de la pared es causado por la pérdida de líquido al tercer espacio de la vesícula, por eso es de que molesta. No, el engrosamiento cuando ustedes le reportan engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, deben interpretar que la pared de la vesícula, o sea, este órgano ha estado inflamado de forma crónica o ha tenido periodos de inflamación y desinflamación de forma intermitente y recurrente. O sea, el engrosamiento de la pared, y más aún si estuviera calcificada, habla de cronicidad de inflamación de la pared de la vesícula biliar. Y es algo que también ya debe transmitir la idea de que la movilidad o la funcionalidad de la vesícula biliar está afectada y que probablemente, si aún no lo ha desarrollado, va a desarrollar a futuro un problema de litiasis vesicular. Eso es muy probable. Así que pues de esa forma lo podemos interpretar. Gracias, doctor. Perfecto, doctor Alvis. Vamos entonces ahora con la doctora Jiménez. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Bueno, voy a empezar a presentar. Adelante, doctora. Bueno, es una paciente de sexo femenino de 27 años de edad que vive en zona 21. Nació en Retauleo. Ella es ama de casa, es casada y de escolaridad es perito contador. Ella, como motivo de consulta, fue petequias de una semana de evolución. En la historia de la enfermedad actual encontramos que la paciente refiere que hace una semana inicia con petequias en miembros inferiores, tórax, miembros superiores y cuello. Consultó con médico privado quien le diagnosticó dengue, no le realizaron laboratorios y le da tratamiento con acetaminofén cada 8 horas. Sin embargo, el paciente no mejora y refiere que hace 5 días inicia con episodios de epistaxis, no presenta importancia y el día de hoy presenta sintomatología, por lo que decide consultar a este hospital. Entre los antecedentes tenemos en antecedentes patológicos, en quirúrgicos, apendicectomía hace 4 años en un hospital privado. En antecedentes no patológicos, alimentación 3 veces al día, micción 7 veces al día, defecación 1 vez al día, horas de sueño 8 diarias. En ginecobstétricos, la menarquía fue a los 11 años. Su fecha de última menstruación fue en noviembre del 2021. Tuvo una gesta por cesárea y tiene solo un hijo vivo. En las conductas de riesgo, el inicio de la vida sexual fue a los 22 años, teniendo solo una pareja. ETS, perforaciones, tatuajes, transfusiones y tabaco, alcohol, niega información. Por revisión por órganos y sistemas no refiere nada. En el examen físico encontramos que el peso es de 80 kilogramos. La talla es 1.68 metros con un índice de 25. La temperatura es 35 grados. La presión arterial es 100 sobre 80 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca es 88 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria son 20 respiraciones por minuto y la saturación de oxígeno es de 98%.
En el examen físico se encontró en piel y faneras, se presenta petequias en miembros superiores e inferiores y en tórax. Bueno, como impresión clínica tenía trombocitopenia estudio de origen viral. Se le realizaron varios estudios en el hospital. En la hematología se puede encontrar principalmente que hay varios alterados, pero lo que más llama la atención es de que ella presenta 2,000 plaquetas, siendo el valor normal de 150,000 a 500,000. También se le realizó una química, la glucosa estaba un poquito elevada, nada de importancia. Y en los tiempos de coagulación estamos bien. Solo, espérenme, regresen ahí. Es que mire, pues, yo sé que no hay nada así grave, pero cuando presentamos o tenemos la oportunidad de revisar una prueba, un examen químico, una hematología, el examen que ustedes quieran, aunque salga, digamos, más o menos normal o muy cercano a los rangos normales, debemos procurar encontrarle una explicación a por qué un paciente tiene un nivel X o un nivel Y de X prueba. En este caso, pues como usted bien dice, la glucosa está un poco elevada, sin embargo, no está en rangos como para pensar que esta paciente tenga diabetes, pues probablemente esta hiperglicemia que tiene tenga como contexto, como causa, la misma situación inflamatoria de la paciente. Efectivamente, las pruebas de función renal están pues muy normales. Sus electrolitos, la mayoría están muy bien. Sin embargo, el fósforo está bajo. Cuando ustedes se encuentren hipofosfatemia, la causa principal casi siempre es deficiencia de vitamina D. Entonces, ya solo el hecho de encontrar fósforo bajo nos debería de obligar a nosotros a pensar en realizarle esa prueba si es que no se la han hecho. Pues para confirmar nuestra sospecha clínica y establecer un manejo de reemplazo y normalizar el nivel de vitamina D del paciente. No porque eso vaya de alguna forma a cambiarle dramáticamente la evolución, pero sí es algo pues que puede mejorar su expectativa de vida, su calidad de vida a futuro, sobre todo pues por temas de calcificación ósea y todo. En la situación de los tiempos de coagulación, aquí vemos que el tiempo de protrombina sí está ligeramente alterado, está un poquito prolongado, no demasiado, efectivamente, no es algo que ahorita preocupe demasiado o que nos deba hacer así como que correr a pedir plasma o algo, pero tiene bastante relación con lo que pues ya usted está comentando en relación a la sospecha diagnóstica. Y como ya platicamos en el caso anterior con el doctor Alvis Guzmán, pues efectivamente hay una serie de situaciones alteradas que conllevan a que el sistema de coagulación de los pacientes se pueda ver afectado cuando tenemos casos de dengue. Así que, pues de esta forma yo quisiera que trataran de hacer como digamos, el esfuerzo de buscarle una explicación a cada uno de los niveles que están encontrando. Sigamos, doctora, gracias. Está bien, gracias, doctor. Bueno, se le hizo una prueba de dengue, ya que la paciente le han dicho que había tenido dengue. En esto nos indica que hubo un dengue pasado y también se le hizo la prueba de VIH. Esto se debe a que también creían que era de origen viral, ¿verdad? Se le hizo pruebas serológicas. En estas no se encontró nada alterado, solo que la IgG de citomegalovirus indica que tuvo pasado. Esto se debe a que lo más frecuente en una trombocitopenia sea el dengue, la varicela, la rubiola y pueden causar una trombocitopenia. También se le hizo una química para sacarle las transaminasas para ver si era tal vez de origen hepático. Sí las tuvo alteradas, sin embargo no consideraron que fuera de origen hepático. No se le hizo ningún otro examen como algún ultrasonido ni nada. Solo regreses ahí, por favor. Sí.
Bueno, mire, ves, aquí el fósforo sigue bajo, mire. O sea, ya son dos ahí que nos dicen, mire, mídale vitamina D, ¿no? Hay que medir la vitamina D. Aquí, además de lo que usted mencionó, tal vez la importancia de medirle las transaminasas a este paciente es poder ir diferenciando si los hallazgos que estamos viendo clínicos y de hematología, las alteraciones que estamos encontrando en hematología completa, puedan explicarse porque el paciente tenga como causa de los problemas una hepatitis viral. Los pacientes que tienen hepatitis virales por virus de hepatitis tienden a tener elevaciones mucho más marcadas de las transaminasas. Y los pacientes que tienen infecciones por otros virus o que tienen otras condiciones inflamatorias, cuando está elevada las transaminasas, no se elevan demasiado. No, por lo general no sobrepasan 3 veces arriba del rango superior normal. Si ustedes se dan cuenta acá con las transaminasa oxalacética, ni siquiera la llega a duplicar con el límite superior normal, y con la pirúvica sí lo triplica, pero solamente está esa alterada, y además la gamma glutamiltransferasa también está alterada. Esto lo que sugiere es que hay algún proceso que está afectando al hepatocito y también no solo, digamos, lo está inflamando, sino que está afectando su función, está generando esteatosis. Cuando ustedes vean GGT elevada, y sobre todo si la fosfatasa alcalina está muy alta, tienen que pensar que hay estatosis, y si la fosfatasa alcalina está elevada, también piensen que hay algún problema en vías biliares. Así que bueno, sigamos con la presentación, doctora, por favor. Está bien. Bueno, como diagnóstico final, ellos colocaron un proceso autoinmune por púrpura trombocitopénica autoinmune. A ella se le dejó como tratamiento la dexametasona, 40 miligramos cada 24 horas, y paracetamol 2 gramos por fiebre. Ella al tratamiento sí tuvo una mejoría, porque pasó de 2.000 plaquetas a 63.000 plaquetas. En la revisión bibliográfica tenemos la formación de la hematopoiesis, que es la formación de plaquetas. Esto hace antes llamadamente trombocitopoiesis, ahora es megacitopoiesis. Esta empieza en una célula madre hematopoyética que luego da lugar al progenitor mieloide común para dar al megacariocito. Estas forman unas protrusiones llamadas proplaquetas, y de estas penetran al sinusoides en la médula ósea, donde liberan las plaquetas al torrente sanguíneo. Este proceso dura aproximadamente 7 días, y entre las funciones de las plaquetas tenemos la hemostasia primaria, la inmunidad, migración de tumores, inflamación y también en la cicatrización de heridas. La trombopoyetina, esta es una hormona que se produce principalmente en el hígado y en menor medida en los riñones y músculo esquelético. Esta genera el principal estímulo para la megacariopoiesis y va a regular la producción de plaquetas. Las plaquetas tienen un periodo aproximadamente de 10 días de vida. También tenemos unos términos que vamos a definir, que es la trombopenia, que es la disminución del número de plaquetas por debajo del límite inferior normal, es decir, debajo de las 150.000 plaquetas. Y la trombocitopenia inmune, que es de origen primario. Es una enfermedad autoinmune caracterizada por trombocitopenia menor a 100.000 plaquetas. Es aislada en ausencia de otras causas asociadas, y el diagnóstico es de exclusión y cursa con un aumento del riesgo de la hemorragia, aunque no siempre existe una clínica hemorrágica. Y también tenemos la secundaria. Estas son todas las trombocitopenias inmunes que vayan asociadas a otras causas. Tenemos la fisiopatología. Esta no se conoce del todo. Sin embargo, se dice que puede ser genética, actuando como un desencadenante como por una vacuna, una enfermedad autoinmune, un tumor sólido, un tumor hematológico o incluso un fármaco, produciendo una desregulación autoinmune. Por eso hizo énfasis usted en que no tenía antecedente de vacunación, ¿va? Sí, correcto.
La trombocitopenia inmune primaria es un síndrome causado por la destrucción excesiva de plaquetas por autoanticuerpos dirigidos contra antígenos de la membrana plaquetaria, así como por su deficiente producción por el megacariocito, debido a la acción de estos anticuerpos antiplaquetarios sobre la membrana de esta célula de la médula ósea. Además, se encuentran involucrados en la fisiopatología mecanismos mediados por células T citotóxicas. La destrucción de plaquetas se lleva a cabo por un macrófago del sistema retículo endotelial. La mayoría de estos anticuerpos están dirigidos contra las glucoproteínas de la membrana plaquetaria, principalmente en el complejo 2B, 3A y 1B. Aquí tenemos un cuadro. Este cuadro son las fases de la enfermedad. De reciente diagnóstico es menor a 3 semanas de evolución. La persistente es de 3 a 12 meses del diagnóstico. Y estas incluyen las que no alcanzan la remisión espontánea o que no mantienen una respuesta a la terapia. La crónica es mayor a 12 meses de evolución y la severa es una hemorragia que obliga a iniciar un tratamiento o a modificarlo. Esto ocurre cuando las plaquetas están por debajo de las 20.000. También tenemos entre los signos y los síntomas que podemos encontrar son petequias o púrpura. Recordando que estas petequias o púrpuras son insensibles al tacto. También encontramos hematomas inusuales y con golpes muy leves. Síntomas de sangrado persistente en caso de cortes u otras heridas. También sangrado en mucosas, sangrados de nariz frecuentes o muy severos. Para el diagnóstico, no existe una prueba directa que nos indique la trombocitopenia, por lo cual se basa, nuevamente, como lo repito, en exclusión. La única respuesta diagnóstica que podemos tener es una buena respuesta al tratamiento inicial, a los corticoides o a las inmunoglobulinas. Y podemos hacer la evaluación básica a los pacientes, que incluye la historia clínica, una historia familiar, el examen físico, hemograma y reticulocitos, frotis de sangre periférica, inmunoglobulinas y la serología. Los criterios de respuesta al tratamiento. La remisión completa es cuando el recuento de plaquetas es mayor a las 100.000 y hay ausencia de hemorragia. Cuando existe respuesta es cuando el recuento es mayor a 30.000 y el incremento es más de 2 veces la cifra basal y ausencia de hemorragia, y la no respuesta es el recuento plaquetario menor a 30.000 o incremento inferior a 2 veces la cifra basal o presencia de síntomas hemorrágicos. En los criterios del tratamiento, los objetivos son revertir y evitar la hemorragia, manteniendo la cifra de plaquetas por arriba de 20 a 30.000 plaquetas. En esos tenemos las plaquetas menores de 20 a 30.000. Se inicia con el tratamiento con corticoides y se valora añadir la inmunoglobulina intravenosa si la hemorragia es grave. También tenemos las plaquetas mayores de 20.000 a 30.000 y menores a 50.000. En esta no se recomienda un tratamiento en ausencia de hemorragia y en dado caso hay que iniciar el tratamiento si hay causas de diátesis hemorrágica, necesidad de cirugía o técnicas invasivas, que el estilo de vida que predisponga a traumatismos, y plaquetas mayor a 50.000. En general, esta no se indica el tratamiento y hay que considerarlo si se va a hacer una cirugía del sistema nervioso central u ocular, una disfunción plaquetaria que facilite la diátesis, necesidad de administrar anticoagulantes a dosis plenas. Aquí tenemos las opciones del tratamiento para la trombocitopenia. Tenemos la prednisona, la metilprednisolona y la dexametasona. En este caso al paciente se le dio la dexametasona, que eran 40 miligramos al día, intravenosa por 4 días, cada 2 a 4 semanas, por 1 a 4 ciclos. También se pueden dar las inmunoglobulinas intravenosas. Estas se utilizan en combinación con los glucocorticoides en primera línea terapéutica en los pacientes que tienen una hemorragia activa grave
y en los que se quiere tener una respuesta rápida. Aquí tenemos la primera línea del tratamiento, que es menor a 30.000 plaquetas o hemorragia sintomática. Como lo repito, se le dan corticoides o inmunoglobulinas intravenosas. Como segunda línea, se da cuando el fracaso al tratamiento de la primera línea con los corticoides, y es por un menor de 20.000 plaquetas o hemorragia, y se recomienda una esplenectomía o rituximab. También agonistas de receptores de trombopoyetina, danazol, alcaloides de vinca. Y tenemos la tercera línea, que es después del fracaso a la esplenectomía y rituximab, menor a 20.000 plaquetas o hemorragia. Tenemos el agonista de receptores de trombopoyetina y los inmunosupresores como acitidioprina. Gracias. Excelente, doctora. Bueno, mire, igual que con sus compañeros, me parece que presentó bastante bien, de forma completa, muy segura de lo que está planteando. Le voy a hacer una pregunta. Esta pregunta es pregunta clásica de pase de visita de un servicio de medicina interna, y si no se las han hecho aún, eventualmente se las van a hacer. Si no es ahorita de externos, de internos se las van a hacer. ¿Usted se dio cuenta que esta paciente, cuando le empezaron a administrar los esteroides, pues aparte de que mejoró las plaquetas y todo, tuvo leucocitosis? O sea, sí subieron bastante los glóbulos blancos. Usted lo presentó ahí dentro de los datos que nos compartió. ¿Me podría usted mencionar por qué suben los glóbulos blancos o por qué pueden subir cuando el paciente recibe tratamiento con esteroides, doctora? No porque suban las plaquetas, ¿no? ¿Por qué suben los glóbulos blancos? De hecho, eso es un efecto bastante frecuente del uso de esteroides. Tener leucocitosis. No, doctor. No sé por qué. Fíjese que cuando yo pasé de estudiante hace ya bastante tiempo, lo que me explicaron, y de hecho creo que lo revisé o lo encontré en algún libro, lo que me explicaron es que los esteroides reducen la migración natural que tienen los neutrófilos, sobre todo los leucocitos, hacia la periferia del vaso sanguíneo, y hacen que se concentren en la parte central, y que por eso es que cuando toman la muestra de sangre de un vaso periférico, de una vena periférica, entonces como que están más concentrados ahí. La verdad es que me quedé muy conforme con esa explicación, pero resulta que no es, probablemente no sea ni la única y no la mejor explicación. Lo que sucede con estos pacientes es que los esteroides, y sobre todo a dosis altas, pueden inducir que los leucocitos, más o menos en un periodo de 2 semanas, o antes incluso, pero en 2 semanas es el pico máximo, tengan un incremento de la liberación a partir de la médula ósea. O sea, la médula ósea empieza a sacar mayor cantidad de leucocitos o precursores hacia la circulación por efecto directo de los esteroides. Y además se reduce la apoptosis natural que tienen los neutrófilos. O sea, al reducir la apoptosis, lo que va a pasar es que la vida media de los mismos se va a prolongar. Entonces, estas dos explicaciones parecen ser más adecuadas o más correctas para explicar por qué los pacientes pueden desarrollar leucocitosis cuando tienen tratamiento con esteroides. Y se los comento pues porque la verdad es que es algo muy frecuente. Es muy frecuente encontrar pacientes que están tomando esteroides y de repente ni siquiera dosis tan altas, ¿sabes? Están tomando unos 10 miligramos al día y con eso tienen 11.000, 12.000. Entonces uno ve eso y dice, bueno, el paciente está tomando esteroides. Entonces ya se queda uno un poquito tranquilo ahí al ver que la leucocitosis es por eso. Muy bien, doctora. Le agradezco por la presentación. Estuvo muy bien. La jornada estuvo muy larga, pero bastante productiva. Los casos estuvieron interesantes, así que si no hay ningún otro comentario o pregunta, voy a despedir por el día de hoy la presentación, agradeciéndole su presencia y la presentación que han hecho de los casos. Ya un poquito más tarde voy a subir la video de la presentación para ver si lo quieren revisar otra vez, lo que platicamos. Si tienen alguna duda, recuerden que me la pueden plantear en el momento que así lo requieran.
Nos vemos mañana en la clase de eventos cerebrovascular a las 14:30, doctores y doctoras. Cuídense mucho, feliz tarde. Doctor, igualmente. Feliz tarde, Gracias, doctor. doctor. Listo, doctor.